Muy bien, pues buenos días a todos y todas. Gracias por esta invitación, pero gracias sobre todo por estar haciendo lo que hay que hacer. Gracias por estar a lo que hay que estar. Gracias, Nino, y gracias a todos los compañeros y compañeras de Juventudes Socialistas por estar a lo que hay que estar, que es a dar una respuesta de izquierdas a este país. Gracias de verdad. Gracias por estar trabajando todos los días defendiendo la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, el estado del bienestar, que sé que es lo que está ocupando la tarea de Juventudes Socialistas todos los días. Gracias de verdad, Nino, por dar un ejemplo de estar a lo que hay que estar. Hoy de nuevo hay marchas, hoy en Madrid y en muchos sitios, y las va a haber la semana que viene, precisamente en defensa de la sanidad pública. Quiero deciros que estamos con ellos. Los socialistas estamos con quienes defienden la sanidad pública. Estamos en el Congreso de los Diputados, estamos en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos, y estamos también en la calle, al lado de quienes defienden precisamente esa sanidad pública. Y viendo estos días tantas manifestaciones de tanta gente defendiendo la sanidad pública, la educación pública, me acuerdo de aquellos que dicen que el PP es igual que el PSOE. Y yo os digo que basta con ver a la gente en la calle defendiendo aquello que siempre ha defendido y ha levantado en este país el Partido Socialista para darse cuenta que no es lo mismo. Claro que no lo es. Mirad, la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, las pensiones, todo eso lo hemos construido en 30 años en este país. Todo eso se ha construido en 30 años con mucha gente, contando con muchos. Pero todo eso se ha construido con leyes socialistas a lo largo de estos 30 años, con leyes socialistas, de ministros socialistas, como Ernest Lluch, asesinado por ETA y autor de la Ley de Sanidad Pública. Por lo tanto, todo eso se ha construido por este país con mucha gente durante 30 años, pero todo eso, desde luego, es obra del Partido Socialista Obrero Español. He dicho que es obra socialista, de ministros socialistas y de gobiernos socialistas. Y yo quiero deciros aquí que hemos cometido errores, sí, y los hemos reconocido, sí, pero yo estoy muy orgulloso de los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, muy orgulloso, porque hay toda una obra a lo largo de 30 años de levantar, como he dicho, ese estado del bienestar en este país, que ahora algunos ponen en riesgo y que, como digo, es nuestro patrimonio. Y lo hicimos en el pasado, pero lo volveremos a hacer en el futuro, porque ese es nuestro modelo, ese es el modelo de los socialistas. Por eso, nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto introducir en la Constitución el blindaje de la sanidad pública, para que nunca más a nadie, a ningún gobierno, se le ocurra retroceder en algo como la sanidad pública. Y por eso hacemos algo más. Ayer el secretario general del partido anunció algo importante. Anunció un aviso para navegantes. A todos aquellos que estén pensando en hacer negocio con la sanidad pública. A todos ellos. A todos ellos que están recibiendo mensajes del PP precisamente para hacer de la sanidad un negocio. Les queremos lanzar un aviso claro. Porque la próxima vez que gobierne el Partido Socialista en este país impedirá por ley la privatización de la sanidad pública. Por ley. Por ley. Por lo tanto, insisto, todo aquel que esté pensando hacer negocio a 5, a 10, a 15, a 20 años con la sanidad, que sepa que no va a ser así, que no se llame a engaño, que va a haber un cambio de gobierno en este país antes de lo que algunos piensan y que ese gobierno socialista impedirá por ley la privatización de la sanidad pública, para que quede claro y para que nadie se llame a engaño. Como defenderemos también la educación pública, como está haciendo Juventudes Socialistas todos los días defendiendo la educación pública, y lo conocéis mejor que nadie. Todos vosotros conocéis mejor que nadie la contrarreforma en profundidad que está haciendo el Partido Popular. Todos conocéis el recorte de becas, el recorte de ayudas, la subida de tasas, el modelo de reválidas permanentes para que se quede fuera quien menos oportunidades tiene. Todos conocéis esa regresión
Todos conocéis la defensa de la segregación en la escuela. La verdad es que cuando uno repasa todo lo que viene diciendo el ministro Wert en el último año, imaginaos, la segregación en la escuela, el modelo de reválidas, la vuelta de la religión a las aulas, y luego le escucha al ministro Wert decir aquello de que se parece a un toro, que él es como un toro, le escuchasteis, ¿no?, que él es como un toro. Yo os digo, Wert se parece a un toro solo en una cosa, y es que los dos ven en blanco y negro, los dos, en blanco y negro, en blanco y negro. Por lo tanto, claro que con estos símiles taurinos, él lo que quiere es poner el capote de la lengua, sabéis, ¿no?, alimentar una polémica con la lengua para ocultar la política de recortes y de retroceso y contra la igualdad de oportunidades que está aplicando en la educación pública, que es el fondo del problema, que es la realidad. Ese es el problema real de la contrarreforma educativa del Partido Popular. Y ahí también quiero subrayar otro aviso que también ha hecho nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. Este país se construyó sobre una serie de consensos hace 30 años, una serie de consensos. Y el Partido Popular parece empeñado en revisar algunos de ellos, o en retroceder por la puerta de atrás en algunos de ellos. Y quiero decir alto y claro que los socialistas tenemos muy claro que si el Partido Popular se empeña en revisar cosas que acordamos hace 30 años, el Partido Socialista también se replanteará el acuerdo con la Santa Sede. También. Para que quede claro también. Para que quede claro también. Mirad, han sido 30 años, lo hemos celebrado hace poco, 30 años del primer gobierno de Felipe González, del primer gobierno socialista en democracia. Y durante 30 años hemos levantado un edificio. Con errores, claro que sí, como toda obra humana, con errores, pero se ha levantado un edificio que no existía antes en este país, un edificio que se llama Estado del Bienestar y que se basa en la sanidad pública, en la educación pública, en la dependencia, en las pensiones. Hemos levantado ese edificio. Y el Gobierno de Rajoy y la derecha lleva un año demoliendo el edificio. Lleva un año que no es de recortes, que es de cambio de modelo, de cambio radical. Eso sí que es radical, lo que está haciendo el Gobierno de Rajoy por la puerta de atrás, desmantelando ese edificio, rompiendo ese edificio que hemos construido a lo largo de 30 años. Rajoy lleva un año desmontando lo que hemos construido en este país entre todos a lo largo de 30 años. Este ha sido el año del recorte y del engaño. Ese es el resumen de un año de gobierno de Rajoy. Lo cierto es que Rajoy recorrió España pidiendo el voto y prometió a los españoles un cambio, pero Rajoy le ha dado un cambiazo en profundidad a todos los españoles. Eso es lo que les ha dado, un cambiazo. Y yo recuerdo, sobre todo, dos afirmaciones de Rajoy cuando estaba en campaña electoral. Os acordaréis todos. La primera fue aquella de cuando gobierne bajará el paro. ¿Os acordáis? Delante de la oficina del INEM, aquella foto, ¿os acordáis, no? Cuando gobierne bajará el paro. Ha pasado un año y lamentablemente en este país hay más parados con menos derechos. Eso es lo que ha ocurrido. Entre otras cosas por una reforma laboral absolutamente injusta y además ineficaz. Porque en un momento de recesión económica, una reforma que fomenta el despido, lo que hace son despidos. Es evidente. Por lo tanto, me acuerdo de aquello. Y me acuerdo también de otra, que era aquella de meteré la tijera a todo, coma, menos a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a la dependencia. ¿Os acordáis, no? El problema es que no era una coma, era un punto. Era meteré la tijera a todo. Porque un año después Rajoy ha conseguido el recorte absoluto, el recorte total, la mentira global, porque ha metido la tijera a todo, sí, pero sobre todo a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a las pensiones. Por lo tanto, lamentablemente, un año de recortes y de mentiras. Un año que ha sido la mayor estafa democrática que ha vivido este país en 30 años. El mayor recorte, el mayor retroceso y la mayor mentira que hemos vivido en este país desde que hay democracia. Y esa estafa se llama Rajoy, que es lo que ha hecho a lo largo de este año, estafar a los españoles. Y un gobierno, ojo, que ha sido muy injusto socialmente. Y yo sé que mucha gente podía esperar de Rajoy o de la derecha que hiciera algunos recortes, mucha gente podía esperar eso.
pero esperaba a cambio que hubiera al menos recuperación económica y creación de empleo. Y el problema es que el Gobierno de Rajoy, un año después, ha demostrado ser muy injusto socialmente, pero también muy ineficaz económicamente. Y aquí me vais a permitir, voy a acabar, pero me vais a permitir que os pida ayuda para hacer algo. Os voy a pedir ayuda para combatir el discurso de la derecha, para que cuando salgáis de aquí vayáis a vuestros pueblos, comunidades, ayuntamientos, combatáis el discurso de la derecha. Mirad, el discurso de la derecha es muy sencillo. Ya sabéis que ellos hacen discursos muy sencillos, muy machacones, muy de blanco y negro, muy simples, muy de evitar el debate o la discusión. El discurso de la derecha es muy sencillo. El discurso de la derecha es: los socialistas lo dejaron muy mal, no hay alternativa, y ya el remate, y en esto les ayudan algunos de otra izquierda, que es aquel de PP y PSOE son lo mismo. Este es el discurso de la derecha, que hay que conocerlo para poder hacerle frente. Y yo os digo, los socialistas lo dejaron todo muy mal. Lamentablemente en este país, en un año, todo ha ido a peor, porque la economía o el empleo que iban mal, hoy van peor, un año después del Gobierno de Rajoy. Pero lo que iba bien, como la sanidad, como la educación, como la dependencia, como los servicios sociales, lo están dejando hecho unos zorros con sus recortes todos los días. Por lo tanto, la primera premisa, mire usted, lo que iba mal hoy va peor. La de que no hay alternativa, me vais a permitir, podría estar toda la mañana, pero me vais a permitir algunos ejemplos. Mirad, las comunidades socialistas habían puesto un impuesto a la banca y el Gobierno de Rajoy ha puesto un impuesto tipo cero ilegal para frenar el impuesto a la banca en las comunidades socialistas. Mirad si hay diferencias. Vaya si hay diferencias. De comunidades socialistas que utilizan su política fiscal para crear un impuesto a la banca y para recaudar, ojo, Extremadura llevaba muchos millones recaudados, que evitaban recortes, a un Gobierno de la derecha que se inventa una ley tipo cero, un impuesto tipo cero, cosa que es ilegal, por cierto, para impedir que las comunidades socialistas puedan ponerle un impuesto a la banca. Con lo cual, doble efecto negativo, ahora el Gobierno tiene que compensar a las comunidades autónomas que pusieron ese impuesto con los impuestos de todos. Es decir, que impiden el impuesto a la banca y hacen que todos los ciudadanos tengan que pagar lo que tenían que haber pagado los bancos a esas comunidades autónomas. Vaya si hay diferencias. Alternativas. Hombre, no es lo mismo, claro que no, poner un impuesto a las grandes fortunas en este país, como plantea el Partido Socialista, que hacer una amnistía fiscal bochornosa. Por cierto, ineficaz también económicamente, porque ha recaudado la mitad de lo que decía que iba a recaudar el Gobierno de la derecha. Y yo le digo al PP y al Gobierno de la derecha que el fraude fiscal no se perdona. El fraude se combate, se persigue, que es lo que tenía que haber hecho este Gobierno y lo que hizo, por cierto, el anterior Gobierno. Y no es lo mismo, insisto, podría estar toda la mañana, pero no es lo mismo intentar hacer una subasta de medicamentos como quería hacer el Gobierno de Andalucía socialista que denunciar esa subasta de medicamentos como ha hecho el Gobierno de Rajoy. Porque eso es elegir entre los intereses de las empresas farmacéuticas o el interés de los ciudadanos. Y el Gobierno de Rajoy no solo y el Gobierno de Rajoy no solo denuncia a Andalucía para impedir que hagan un mayor esfuerzo las farmacéuticas, sino que encima pone el copago, el medicamentazo, el copago médico, el copago farmacéutico y hasta el euro por receta que ahora van a denunciar. Por lo tanto, no es lo mismo. Claro que hay diferencias, claro que hay alternativas claras, nítidas, que se ven claramente. Y ojo, no solo del punto de vista de los gastos, que es el típico debate de una oposición, no, también de los ingresos. Y os acabo de dar 3 ejemplos de cómo ingresar de manera diferente, más justa, más progresiva, que es lo que ha planteado el Partido Socialista a nivel nacional y en aquellas comunidades donde gobierna. Y la tercera es de traca. La de que PP y PSOE al fin y al cabo son lo mismo, perdonadme, pero es de traca. Porque, insisto, hoy la sociedad española se está movilizando en las calles todos los días para defender un modelo que ha costado 30 años levantar, que se ha levantado entre todos, sí, pero con leyes socialistas. Por lo tanto, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo el que construye el edificio que el que lo destruye? No puede ser lo mismo, ni mucho menos. Por lo tanto, os pido, por favor, que a este discurso sencillo, simple, machacón de la derecha, le deis réplica todos los días y expliquéis lo que estamos explicando. Y por último, es verdad
Es verdad que el Partido Socialista está haciendo oposición, es lo que nos han mandatado en las últimas elecciones, es verdad. Pero es verdad que el Partido Socialista tiene que dar la alternativa a la mayoría progresista de este país, que la hay, y es a la mayoría progresista de este país que quiere la gran alternativa socialista para salir de la crisis y para dibujar la España de los próximos 15 o 20 años. Por lo tanto, esa es nuestra tarea ahora. A eso nos vamos a empeñar, a dar esa alternativa, esa respuesta a este modelo de la derecha. Y, desde luego, en esa alternativa tiene que haber una respuesta clara y sólida y creíble y real para cambiar la política del recorte sobre el recorte por una política de crecimiento económico y de creación de empleo. Y en eso me vais a permitir, porque el otro día me impresionó el discurso del candidato del SPD, porque está diciendo en Alemania lo que estamos diciendo todos fuera de Alemania, y eso tiene más mérito, decirlo allí. Decir en Alemania, como está diciendo el candidato socialista, que Alemania no se puede equivocar, que Alemania no puede andar diciendo todos los días que la culpa es de los socios que hacen mal la tarea, que Alemania tiene que ayudar a sus socios como sus socios la ayudaron a ella cuando tuvo dificultades, y que, desde luego, Alemania tiene que ser mucho más europea y europeísta. Y, por lo tanto, y quedan pocos meses, también ahí habrá socialistas defendiendo otro modelo, también en Alemania. Otro modelo que no sea el del recorte sobre el recorte, que solo trae más recortes y ni siquiera consigue combatir el déficit. Por lo tanto, también ahí hay otra oportunidad y hay otro modelo y hay una alternativa también en Alemania, donde habrá elecciones en pocos meses. Y ojalá haya un cambio en Alemania. Ojalá. Por lo tanto, alternativa para que haya cambios también en Europa y alternativa también, y seguramente los que estáis aquí, ninguno ha votado, alternativa también en la Constitución española. Y seguramente los que estáis aquí, ninguno la ha votado. Y yo os digo una cosa, lo digo porque el Partido Popular, sabéis que llegó tarde a esto de la Constitución y ahora parece que se apropia de la Constitución para darnos en la cabeza a los demás con ella. Y es verdad que la Constitución es muy importante todo lo que contiene y, sobre todo, es muy importante el consenso que tiene detrás, el consenso constitucional, que es lo más importante que tiene la Constitución. Pero buscando ese consenso, preservando ese consenso, el Partido Socialista defiende reformas. Y añado, para que no haga discursos falsos el PP, quien quiere seguir viviendo en su casa es quien hace reformas. Quien quiere su casa, quien le gusta su casa, es el que hace reformas. Y, por lo tanto, los socialistas, que nos gusta y defendemos y estuvimos siempre y estamos en la Constitución, somos quienes queremos hacer reformas para adaptarla, para modernizarla, para dar respuestas a una España que no tiene mucho que ver con la de hace 30 años. Reformas, desde luego, para profundizar en la mejora de la calidad democrática. Y eso lo sabéis vosotros como generación mucho más que gente que está en política y que es mucho más mayor. Sabéis que hay que dar respuestas, que hay que avanzar en la calidad de la democracia, que hay mucha gente que no entiende y no comprende que haya decisiones que se escapen a un Parlamento nacional, que haya decisiones que se tomen fuera y que afecten toda la vida a los ciudadanos de este país sin que ni siquiera se puedan debatir en la sede de la soberanía popular. Por lo tanto, reformas para mejorar la calidad democrática. Claro que sí. Reformas también para blindar nuestro estado del bienestar. Antes lo dije con la sanidad. Para que nuestra Constitución impida que nadie, ningún gobierno, nunca más, se le ocurra volver a retroceder en asuntos esenciales, que son pilares de nuestro modelo, como es la sanidad pública. Y reformas también para mejorar, para clarificar, para mirar al futuro en nuestro modelo territorial. Claro que sí, claro que sí. Por lo tanto, reformas, ambición, ganas, trabajo, respuesta, alternativa. Y eso sí, no os equivoquéis. El Partido Socialista nunca ha ganado las elecciones en este país sencillamente criticando al PP por hacerlo mal. Nunca. El Partido Socialista solo ha ganado las elecciones en este país cuando ha ilusionado a la gente. Ilusionado a la gente. Cuando ha conectado, cuando ha motivado, cuando ha tenido un proyecto y cuando ha ilusionado a la gente. Eso es lo que hizo siempre este partido la mayoría de las elecciones que ha habido en este país. Y eso es lo que vamos a volver a hacer los socialistas. Dar una respuesta, ilusionar a la gente y traer el cambio a este país. Y para eso, vosotros, Juventudes Socialistas, sois muy importantes. Muchas gracias.